Significado de los dos ladrones junto a nuestro Salvador. Hemos leído que cuando colgaron a nuestro Salvador para sacrificarlo, habían dos ladrones que fueron colgados en el madero junto a nuestro Salvador Yahushua. Para dejar en claro que muchos van a decir que no fueron ladrón, dejamos en claro que fueron pecadores o transgresores de los mandamientos de Yahweh. Así que de todas formas eran pecadores. Esto es justamente para que se cumpliera la escritura que fue contada entre los inicuos. Y a eso vamos. En Marcos 15, 27 y 47 dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inicuos, o los transgresores, o pecadores, como está escrito en Isaías 53, 12. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Bien, vemos que estos dos hombres representan, si bien podemos ver, primeramente al mal, en el caso del ladrón que se burla y no se arrepiente, en el arrepentimiento y la redención, en el caso del ladrón que se arrepiente y cree en nuestro Salvador. Es decir, una humanidad pecadora dividida entre el rechazo de la salvación, vendría a ser el simbolismo del ladrón que no se arrepintió, y la que se vuelve arrepentida, como nos cuenta la parábola del hijo pródigo, que es el ladrón que sí se arrepintió. La parábola en Lucas 15, 11, 32, en resumen, es un joven que pide su herencia a su padre anticipadamente. Sabemos que la derrocha en un país lejano, regresa arrepentido a la casa de su padre y es recibido con gran júbilo, lo que muestra el amor incondicional y el perdón de Yahweh. Semejanza que podemos notar que ambos ladrones eran pecadores, pero uno de ellos se arrepiente. Y no solo se arrepiente, sino que confiesa creer en el Hijo de Yahweh, aceptándolo como único camino de salvación, cuando le dice a Yahushua mismo, en Lucas 23, 41 y 42. Y nosotros la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Esto le está respondiendo al otro hombre que se burlaba, y le dice: pero este nada malo ha hecho. Y en la parte 42 dice: y decía Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón arrepentido, de hecho, es el ejemplo de cómo cualquier persona, incluso en sus últimos momentos, puede alcanzar la salvación. Pero también, haciendo énfasis en este tema para destacar su importancia sobre la salvación, podemos notar que estos dos hombres también pueden bien representar proféticamente a dos naciones. Una revelación que conecta a Israel, la verdadera comunidad, y el propósito eterno de Yahweh. Vemos que en Lucas 23, 39 y 43, estos dos hombres, al lado del Salvador, uno lo rechaza con mucha dureza y el otro lo reconoció. Y Yahushua le dijo en la parte 43: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a pausar y seguir en esta parte porque hay mucha confusión de parte de cristianos o la Iglesia Católica, que dice que ya subió de inmediato al cielo, cuando eso no es verdad. La palabra claramente dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Es decir, no es que automáticamente el ladrón que se arrepintió y lo confesó estaría ese mismo día en el paraíso, sino que le dio por palabra nuestro Salvador que ya se había ganado ese lugar reservado para estar en el día final con él en el paraíso, por cuanto se arrepintió y le confesó. Por eso le dice: de cierto te digo, hoy, en ese día, hoy te lo digo, estarás conmigo en el paraíso. Eso sería cuando él regrese. Proféticamente, estos dos ladrones pueden representar a dos naciones, como dije anteriormente. El ladrón que rechazó al Salvador sería figura de la casa de Yahudá, los judíos. Notemos que en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Recordemos que los de Yahudá hoy rechazan a su propio Mesías, la piedra angular. Y Israel, que fue los 10 reinos que se esparció entre las naciones, había pecado. Pero claramente dice que Yahudá no quedó atrás. Como podemos notar, podemos ver en Jeremías 3:6, cuando Yahweh dice: infidelidad de Israel y de Yahudá. Y Yahweh me dio el día del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije: después que ella haya hecho todas estas cosas,
volverá a mí. Mas regresó, y lo vio su pérfida hermana Yehudá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Yehudá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra, y cometió adulterio con las piedras, con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Yehudá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara Yahweh. Esto es en Jeremías 3, a partir del 6 en adelante. Quiero que en la parte 11 se fije lo que dice, que lo que pega con la actual Yehudá del día de hoy. Así, cuando Yahweh dice que profanó la tierra, vemos que ellos quedaron en la tierra de Israel. Puede ser que se haya tenido el privilegio de los judíos de Yehudá, porque quedaron con la ley, con la Torá, con las instrucciones y con la tierra. Pero acá dice claramente que pecaron. Y en la parte 11 dice, Yahweh me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la pérfida Yehudá. Entonces el ladrón que se burla, que entrega a su Salvador, que no lo reconoce, tiene un tanto de semejanza a los judíos. Hoy lo rechazan, a lo suyo vino y no lo reconocieron. Vemos que Yahweh tiene compasión de Israel, sin embargo. Israel sería la 12 tribus completa, contando con Yehudá. Nunca se olvidó. Vemos que el ladrón arrepentido sería figura de la casa de Efraín, como dice el propio Salvador. En Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y como está escrito en Romanos, como dice Yahweh, en Romanos 9, 25, 33, dice, como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del poderoso viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque Yahweh ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Lo que hoy, hermanos, estamos viviendo, nosotros estamos caminando por fe, no por obra. Y fíjense que dice, mas Israel que iba tras una ley, una instrucción de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de las instrucciones, es decir, de la ley o de la Torá, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso, ambas casas deben ser restauradas. Lo más hermoso es que el tiempo profético, donde dice que serán restaurados, es hoy. Hoy se está cumpliendo ese llamamiento. Hoy están siendo llamados y reunidos para volver con su pastor. Vemos que aún los de Yehudá siguen endurecidos. No creen en su propio Salvador. No creen que vendrá. Nosotros, los que fuimos escogidos, los que fuimos gentiles alguna vez, y los que aún todavía siguen siendo llamados a que vuelvan a su redil, estamos poniendo celo a Yehudá. En Romanos 11, 25, 26 dice la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá edición del libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vemos que el ladrón que reconoció a Yahushua sería la figura de las naciones, es decir, los gentiles, que somos quienes entramos por su gran bondad, como está escrito en Romanos 11, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, ¿han terminado lo de Israel? No, todos somos partícipes. Le decimos el Israel espiritual porque somos nacidos del Espíritu. No estamos en la tierra física, estamos esparcidos entre las naciones, pero somos espiritual.
porque somos nacidos del Espíritu, porque aceptamos a nuestro Salvador. Entonces podemos apreciar que en el madero ya estaba revelado el misterio, un pueblo que lo rechaza pero sería restaurado, y otro que entra para darle celos a Israel y mostrar la compasión de Yahweh, los gentiles, Efraín. Yahushua no murió solo por uno, sino por ambos pueblos. En el madero se nos muestra el plan de redención para Israel y para las naciones. Hoy Yahweh nos recuerda, tú fuiste injertado por bondad. En Romanos 11, 17, 24 dice, pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertada. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste contado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hoy podemos ver cómo Yahweh nos recuerda su bondad y su propósito para que seamos dignos de recibir la salvación mediante su Hijo, que pronto vendrá en su segunda venida, y que el que cree en él y lo confiesa tendrá vida eterna.